Están visualizando mi pantalla, ¿no? ¿Me confirman, por favor? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, ok, ok. A ver, Ingeniero, ¿podría iniciar la grabación, por favor? a ver. mm, Aquí me permite grabar. Ya, ok, sí, sí, por favor. Grábenlo ahí. Ya, a ver. Eh, ya habíamos hecho una parte introductoria de que son líneas de influencia y hay un concepto que es bastante interesante y práctico para lo que es eh, digamos, facilitar en el cálculo de las líneas de influencia. Principalmente este método sirve para estructuras isostáticas, ¿no? Estructuras que son, digamos, que se pueden resolver con las ecuaciones de equilibrio que conocemos, ¿no? De sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas verticales bueno, y horizontales, ¿no? Entonces, este método es un método, digamos, intuitivo. Se basa principalmente en nosotros, digamos, liberar determinados grados de libertad. Si deseamos, por ejemplo, conocer alguna reacción, entonces tenemos dos tipos o sea, asumir dos vigas, ¿no? Una viga real es la que, digamos, queremos conocer su comportamiento, digamos, del punto que deseamos analizar. Y a esta viga virtual o ficticia nosotros le damos alguna libertad en alguno de los grados que deseamos saber, ¿no? Y a partir de esa viga virtual nosotros intuir más o menos cómo sería su línea de influencia, ¿ok? Entonces, ese es este principio de Müller-Breslau. Es un método bastante práctico, como les indico, y que de cierta manera nos permite resolver principalmente la forma de la línea de influencia, ¿no? La forma, me refiero, digamos, a la línea de influencia que determinamos para el punto de interés, ¿no? Y obviamente los valorcitos que determinemos, porque no solo la línea de influencia es la forma, sino también los valores en cada punto, esos valores, en cierta manera, necesitamos realmente también calcularlos, ¿no? La línea de influencia es un apoyo, digamos, el método de Müller-Breslau es un apoyo adicional que nos permite graficar rápidamente las líneas de influencia de manera intuitiva, ya lo vamos a ver, y a su vez ya con el apoyo de los cálculos que nosotros hemos hecho en las clases anteriores, ya colocar los números, digamos, para completar la línea de influencia en sí, ¿no? ¿Ok? Aquí en el ejercicio que ustedes ven, bueno, en este ejemplo, ustedes ven, por ejemplo, que es una viga empotrada en el punto A, ¿ok? Tiene una rótula aquí, digamos, a una distancia, ¿ok? Y al otro extremo tiene un apoyo, digamos, móvil, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos determinar o querer eh, calcular la línea de influencia de la reacción en A, entonces nosotros tenemos que, primero, si nosotros deseamos saber, digamos, la línea de influencia de la reacción en A, tenemos que saber que la reacción, ¿a qué grado de libertad está vinculada? ¿Qué me puede decir? En términos de deformaciones o rotaciones, ¿no? Una reacción, ¿a qué grado de libertad lo vinculamos? Y un momento, ¿a qué grado de libertad lo vinculamos? ¿Alguien se recuerda de resistencia a materiales? ¿Alguien se recuerda? Por ejemplo, un apoyo móvil. ¿Qué grado de libertad está restringido? Sabemos que en un apoyo móvil hay una reacción vertical, pero ¿qué grado de libertad está restringido? ¿Alguien se acuerda? ¿Mm? Ya, ok, acá bueno, su compañero dice desplazamiento y rotación.
A ver, cuando nosotros analizamos una viga cualquiera, normalmente pues cada nudo tiene un grado de libertad, ¿no? Bueno, no uno, sino varios grados de libertad. Pero los más comunes, digamos, en elementos unidimensionales, como en este caso, tenemos dos grados de libertad principalmente, ¿no? Los desplazamientos y las rotaciones. Y en el caso de los desplazamientos, ¿qué componente de fuerza generalmente está vinculado? Están vinculados a las reacciones. Y los giros están relacionados a los momentos, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que tener bien claro. Entonces, cuando a nosotros nos dicen calcular la línea de influencia de la reacción en A, por ejemplo, este punto, tenemos que, ¿qué grado de libertad tendríamos que liberar? Desplazamiento. El desplazamiento, ¿no? A ver, vamos a hacer en la pizarra para irles explicando un poco más claro qué significa eso. A ver. Y bueno, y ese método, como les indico, es bastante práctico. A ver, entonces al ejercicio les voy a, o que lo vamos a ver, vamos a poner aquí, a modo de entender, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice este método de Breslau, no? Lo primero que nos dice, digamos, nosotros identificamos el punto de interés, nosotros, o bueno, quien nos solicite, ¿no? El punto de interés que en este caso, por ejemplo, nos dice calcular la línea de influencia de la reacción en A. Entonces, podemos decir acá como un ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. No sé si es 3, ¿ok? Calcular la línea de influencia de la, bueno, acá de la reacción en A usando el principio de Müller-Breslau, ¿no? Breslau, ¿ok? Entonces, de la reacción en A. Entonces, hace rato les decía que, por ejemplo, los desplazamientos están relacionados directamente a la reacción y los giros están relacionados a los momentos. Entonces, aquí nosotros podemos decir lo siguiente, ¿no? Me dicen calcular la línea de influencia por el método o por el principio de Müller-Breslau. Entonces, si es una reacción, ¿qué grado de libertad tengo que liberar en este nodo? Primero, en este nodo tenemos que identificar cuántos grados de libertad. Acá tenemos 2 grados de libertad, ¿no? Primero, tenemos que tener aquí que ver que hay una rotación, desplazamiento, ¿ok? En un empotrado, ¿cuánto es el giro? ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale el giro? Cero. Cero. Claro, cero, exacto. Entonces, aquí, por ejemplo, en un empotrado, la rotación es cero. Y también el desplazamiento aquí es cero, ¿no? Totalmente lo restringe. Eso es en un empotrado. Ahora, en lo que es el apoyo móvil, ahí tenemos el desplazamiento, ¿cuánto es? También cero. Y la rotación, ¿cuánto será la rotación en B? ¿Hay o no hay rotación? ¿Qué rotación? Diferente de cero. Claro, tendría que ser diferente de cero, ¿no? Este punto significa que sí va a rotar, ¿no? Esa es la condición de contorno de esta viga, en este extremo, en el nodo B, ¿no? Entonces, fíjense que
cuando nosotros analizamos el empotrado, tenemos 2 grados de libertad. Entonces, el método de Müller-Breslau se caracteriza por liberar el grado de libertad que, digamos, está vinculado a lo que nosotros deseamos saber. Por ejemplo, si deseamos saber la reacción en A, entonces, ¿qué grado de libertad tendría que liberar? Entonces, tendría que liberar el desplazamiento. Entonces, si este es mi sistema real, ¿ok? Yo tendría que hacer otra viga, como ya lo habíamos mostrado, digamos, una viga. Aquí una viga así. Pero esta viga tiene que tener grado de libertad liberado. Acá sabemos que tiene. Entonces, en este punto es lo que tenemos que, digamos, hacer una viga ficticia. ¿Ok? ¿Y qué pasa aquí? ¿No? Entonces, si me dice que tengo que liberar el desplazamiento, entonces eso significa que yo, ¿cómo liberaría el desplazamiento? Y ahí, pues, una manera de liberar sería colocarle, digamos, unas rueditas en el sentido vertical, ¿no? Ok, unas rueditas. ¿Estas rueditas qué significan? Significa que esta viga se puede desplazar para arriba y para abajo. Desplazarse, ¿ok? Porque aquí ya el desplazamiento es diferente de 0. He liberado ese grado de libertad, ¿ok? Ahora, el giro, ¿cómo será en esta viga ficticia? ¿Será diferente de 0 o será igual que 0? ¿Qué dice? Da 0, ingeniero. Se mantiene 0, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que digamos que esta zonita se permite desplazar, pero no le permite girar. Entonces, esta de aquí es una conexión, digamos, restringida al giro, pero liberada al desplazamiento. ¿Ok? Entonces, esa liberación lo estamos haciendo porque nosotros deseamos saber el desplazamiento o la línea de influencia de la reacción. ¿Ok? Entonces, una vez liberado, me dice el método de Müller-Breslau, aplicar una fuerza en el sentido de la reacción. Entonces yo imaginariamente le aplico una fuerza. ¿Qué creen que pase con esta barrita, con toda esta barra? Yo lo estoy empujando, digamos, ustedes empujen esto. ¿Qué va a pasar con esta barra? Esta de aquí. Este empieza a caminar, ¿no? Se desplaza a una determinada distancia. ¿Ok? ¿Qué pasará con esta barra? Esta barra rotará o se va a subir todo junto. ¿Qué dice? Esta barra rojita aquí. Imaginen que se va a deformar, ¿no? Es como que la viga ficticia hay que deformarlo, ¿no? Lo he liberado y ahora lo aplico una fuerza y con esa fuerza aplicada, ¿cómo se va a deformar la viga? Esa es la idea. Es un método, digamos, cualitativo. No es cuantitativo, sino cualitativo e intuitivo, ¿no? Por eso que está vinculada a la deformada de la viga. Entonces, ¿qué pasaría con esta barrita de aquí? Como está soldada a rotación, entonces esta barra prácticamente se va a subir tal cual. Entonces esto de acá va a ir recto hasta aquí. Prácticamente no va a cambiar. Esta es una rótula. ¿Ok? Al ser una rótula. Y este nudo de aquí también está restringido, ¿no? Entonces este punto no se puede mover, prácticamente está restringido en el sentido vertical. Entonces, una vez desplazado esta fuerza ficticia, ¿qué va a pasar? Esta barra se va a subir y esta barrita, este punto de aquí va a caer así, ¿no? Va a caer de manera inclinada hasta el otro punto que es fijo, no se ha movido. ¿Ok? Entonces, esta parte de aquí, ¿por qué cae? Porque esta es una rótula y acá no la hemos tocado, continúa siendo rótula.
Entonces, obviamente, esto va a caer, ¿no? Entonces, esta gráfica de amarillo que hemos hecho prácticamente representa la línea de influencia, ¿ok? Esta parte representa la línea de influencia, ¿no? Entonces ya tengo, fíjense, la forma de la línea de influencia, sin necesidad de haber hecho seccionamientos ni nada, ¿no? Simplemente intuitivamente liberé, apliqué una fuerza ficticia y veo cómo se va a deformar la viga, ¿ok? Y obviamente acá, para el caso de reacciones, específicamente esta fuerza se le coloca como una fuerza unitaria, específicamente para reacciones, ojo, una fuerza 1, ¿ok? Entonces eso quiere decir que esto de aquí se va a desplazar un valor 1. Entonces este valor de acá arriba, este de acá lo voy a mover un poquito a este lado. Ok. Entonces, y este valor de este nudo, este puntito aquí, desplazado, va a tener un valor de 1. Y como este es horizontal, este de aquí también va a ser 1. Y aquí va a ser 0. ¿Ok? Entonces, esa sería la línea de influencia de la reacción en A. ¿Ok? A ver, ¿les quedó claro esta de la reacción? ¿Alguna duda? Vamos a hacer, ahora, este es para reacciones, ojo. ¿Ok? Ahora vamos a ver para cortantes y para momentos, ¿no? Y es algo similar también, fíjense, ¿no? Este es el caso que deseamos saber el momento y la línea de influencia de la cortante en el punto C. ¿Ok? En el punto C. Entonces, ahí vamos a ver lo siguiente. Voy a hacerlo aquí. Si bien en el ejercicio del PPT ya lo tenemos, pero para que ustedes lo entiendan, vamos a hacerlo. A ver, para el otro caso, vamos, este es para el caso de una línea de influencia de la reacción. Pero cuando deseamos saber la línea de influencia, por ejemplo, es un punto C, ¿no? Acá aleatoriamente, este es mi punto de interés, C. Y me pidieran saber la línea de influencia de la cortante en C, entonces yo tengo que imaginar en este nudito como que le parto a la viga en dos elementos, ¿no? Entonces, en la viga real se mantiene, digamos, la viga real tal cual, pero en la viga ficticia, esta que lo vamos a poner, esto vamos a poner como una viga ficticia, ¿ok? En este punto se aplica lo que normalmente hacemos en seccionamiento de resistencia a materiales. Cuando seccionamos un punto, ¿qué hacemos? Dejamos un elemento, las cosas cortantes, ¿cómo seccionan en un punto? ¿Ok? Una flecha para arriba, una flecha para abajo, ¿no? Entonces eso nosotros le decimos como cortante, ¿ok? En ese punto. Entonces, una parte de esta viga va a tener una flecha para arriba, esto le correspondería al lado derecho, ¿ok? Y esta viga y esta flecha para abajo sería la fuerza que se va al lado izquierdo. Es como que yo lo dividiera a la viga en dos partes, ¿ok? A ver, para hacerlo un poco más claro. Entonces lo mejor voy a copiarlo. A ver, voy a copiar este de aquí y
Vamos a borrar. Obviamente acá la línea ficticia es todo, toda esta parte no cambia, ¿no? Para el caso del corte. Generalmente el punto que se altera siempre es el punto de interés. Ok, el A no cambia nada, sigue siendo empotrado. Este de acá sigue siendo rótula. Y lo que tenemos que solo tener cuidado es que en esta parte lo estoy dividiendo. ¿Por qué? Porque necesito saber la línea de influencia de la cortante en C. Entonces esta parte de aquí es como que yo lo liberara y a su vez, ¿no? Es como que lo separara uno en relación al otro. ¿Ok? Y en esta separación yo muestro, hay una cortante a este lado y hay otra cortante hacia abajo, ¿no? Es la cortante. Entonces, esta cortante de este lado se va a este lado, al lado derecho, y esta cortante se va al lado izquierdo. Y simplemente lo deformo. A ver, esta cortante de aquí, ¿qué es lo que va a hacer en esta viga? En forma de deformada. ¿Qué creen que haga esta flecha? ¿Qué va a pasar con este puntito de aquí? Va a desplazarse hacia abajo, ¿cierto? Porque lo estoy liberando. Es como que este puntito es al aire, ¿no? Por esta fuerza, prácticamente baja. Este punto, ¿qué va a pasar? ¿Qué me dice? ¿Se desplaza, rota? ¿Qué pasa con este punto? Este punto, como es una rótula, ¿no? Va a permitir que esta barra gire. Entonces, esta de aquí vendría algo así. ¿Ok? Y esta parte del tramo, ¿qué pasaría? Como está empotrado, totalmente rígido, restringido, no va a cambiar nada. Entonces, prácticamente esto queda horizontal. ¿Ok? Eso sería por el lado izquierdo. Ahora, por el lado derecho, ¿qué es lo que pasa? Esta fuerza de aquí va a hacer que este punto de aquí se desplace acá arriba. ¿Ok? Se desplace hacia arriba. Y este punto de aquí sabemos que es un apoyo que no se desplaza ni para arriba, para abajo, simplemente está, rotaría, ¿no? En este punto lo de la libertad está restringido en desplazamiento y la rotación sí existe. Entonces, la deformada sería tal como se ve la línea amarilla. ¿Ok? Entonces, si uno quisiera graficar la línea de influencia de toda esta viga para la cortante en C, quedaría más o menos algo así, ¿no? Algo así. ¿Ok? Y eso correspondería a la línea de influencia en el punto C. ¿Ok? Ahora, nosotros con la línea de influencia, usando el principio de Müller-Breslau, nosotros definimos la forma, ojo, la forma, pero los valorcitos, ojo, estos valores que aquí en cortante ya no es fácil identificar, entonces ahí tenemos que hacer unas cuentas, unos cálculos básicos para identificar estas cotas, ¿no? Estos puntos de aquí. Y ahí podemos usar el método que nosotros conocemos, ¿no? La sumatoria de momentos o la sumatoria de fuerzas y identificar estos puntos. ¿Ok? Pero la forma, sí, el método de Müller-Breslau nos ayuda a calcular rápidamente. ¿Ok? El mismo principio también se puede hacer para lo que es momentos, ¿no? Momentos. Entonces, cuando deseamos conocer momentos, lo mismo, el punto de interés, en este caso para el caso de líneas de influencia por cortante. Pero si deseamos saber la línea de influencia por momento, bueno, vamos a hacer otro ejemplo, pero ya netamente para momento.
Supongamos que deseamos saber la línea de influencia del momento en C, ¿ok? En este mismo puntito, pero quiero saber el momento de este punto. Mi punto de interés es el C. Necesito saber la línea de influencia del momento en C. ¿Qué me dice el método de Müller-Breslau? En este punto, aplica el criterio de seccionamiento, y el criterio de seccionamiento de resistencia a materiales, ¿qué nos dice? Si estás seccionando este punto, vas a tener un momento en este sentido y otro momento en este sentido. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué significa? Que estos momentos, MC, izquierda y derecha, obviamente que cuando se juntan, se vuelven, se desaparecen, se anulan, ¿no? Pero cuando están separados, estos momentos también generan una deformada en la viga, ¿no? En la viga ficticia, obviamente. Cuando hacemos estas incorporaciones de fuerzas o separaciones, o aplicamos esa fuerza externa en las reacciones, estamos trabajando siempre en la viga ficticia. Al aplicar estos momentos o fuerzas cortantes, ya después analizamos las deformadas, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, estos momentos, ¿cómo afectarían en términos de deformada? Igual, ¿no? Este punto C, fíjense, producto de este momento, ¿qué va a hacer? Va a hacer que esta barra suba hasta allá arriba, como que gire, ¿no? Va a subir y va a girar. Obviamente hasta este punto, y de ahí, como esta es una rótula, entonces esta rótula gira, ¿ok? Esa es la deformada de la viga. Y como todo esto está empotrado, prácticamente esto no se va a mover y quedaría horizontal. ¿Ok? Eso es en el lado izquierdo. Ahora, en el lado derecho, ¿cómo sería? Producto de esta fuerza que está al otro lado, la viga de este lado derecho tendería a subirse a este mismo punto y el punto B no se mueve, también sabemos que ahí no se puede, pero sí puede girar, entonces quedaría más o menos así. ¿Ok? Entonces, esta forma, la línea amarilla, sería la línea de influencia del momento en C, del momento en C. ¿Ok? Y en la parte superior era de la cortante en C. ¿Quedó claro? ¿Alguna consulta? ¿Dudas? ¿Un silencio qué significa? Que sí, que no. Una pequeña consulta. Sí. Bueno, cuando antes estaba medio raro mi internet, no escuché muy bien hace un rato. Ahí tenemos dos rótulos. No, 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 no. O sea, en la viga real sí tiene una rótula. La viga Ah, ya, real. ya. La viga real sí tiene una rótula. Pero en este punto, el punto C, nosotros le hemos, no es una rótula en realidad, sino estamos simplemente dividiéndolo. ¿Por qué? Porque es mi punto de interés. Y para ese punto de interés, Ah, ya, ya, sí, sí, sí. claro, ahí ya pues lo divido y ahí lo hago girar como sea necesario, ¿no? ¿Ok? Claro. A ver, eh, una manera de practicarlo de repente sería resolviendo uno de los ejercicios del PPT que está y que tiene respuesta. A ver, vamos a ver. Y también ustedes cuando resuelvan en los ejercicios que les he dejado, eh, para que practiquen ustedes también luego lo verifican con el método de Müller-Breslau, ¿ok? A ver, vamos a ver este de aquí. Inge, y para el examen podemos resolver por ¿Dónde este está? método. Hay alguien hablando, creo, le escucho muy bajito a alguien, si es que está hablando. Inge, para el examen podemos resolver por el método de Müller. Claro, claro, en realidad o sea, como les digo, Breslau solo les da la forma, pero los valorcitos que vas a determinar en cada nudo, porque necesitas saber cuánto es el valor, ahí de todas maneras tienes que recurrir a los métodos analíticos, ¿no? Seccionando, de repente un poco más directo, porque puedes ir a puntos específicos, ya no hacer tramo por tramo. Entonces,
La ventaja del método de Müller-Breslau te da la forma, ¿no? Pero sí tienes que saber calcularlo analíticamente, los puntos críticos. Y eso, bueno, de todas maneras necesitas hacer algunas secciones, de repente no todo en la viga, sino en algunos puntos críticos que te permita identificar los valores, ¿no? A ver, ese es el criterio. A ver, vamos a ver. Entonces, hagamos un ejercicio aquí. Solo, este es el ejercicio que les he pedido que ustedes van a resolverlo, de manera práctica ustedes, ¿no? Entonces, la cuestión aquí que veo es, por ejemplo, ¿no? La reacción en A, fíjense, la reacción en A, está fácil, ¿no? La reacción en A, o en todo caso, a ver, vamos a copiar esto y lo hacemos en la pizarra para que ustedes vayan viendo. Yo hago uno y ustedes ya pues en casa o cuando tengan que practicar lo hacen. ¿Okay? Por ejemplo, esta de aquí. Vamos a poner como ejemplo 4. Ejemplo 4. Calcular la línea de influencia de la reacción de RA. ¿Okay? De la siguiente viga. Ok. Entonces ahí colocamos. ¿Dónde lo copiaron aquí? Entonces, a ver. Esta es nuestra viguita. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿no? Cuando nosotros decimos calcular la línea de influencia de la reacción en A, entonces rápidamente vamos al punto A. Y este es el punto A, ¿no? Entonces me dicen que necesitamos saber la línea de influencia de la reacción en A. Ok, entonces esta reacción obviamente significa liberar el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento, parecido al que hemos hecho ¿no? Entonces, al liberar el desplazamiento, ¿qué va a pasar con el punto A? Obviamente que aquí la rotación está restringida. Entonces, este punto de aquí se va a desplazar hacia arriba. ¿Ok? Se desplaza este punto producto del desplazamiento que va a haber. Como todo esto está restringido a rotación, ¿qué va a pasar? Esto de aquí va a ser horizontal hasta C. ¿Ok? El punto C, como es una rótula, va a rotar y el punto B no se puede mover porque también es un punto que está restringido. Entonces, este de aquí va a caer. ¿Y qué pasa con esta tercera parte? ¿Qué me dice? ¿Qué pasaría con esta barra? Intuitivamente. Sigue ¿Sube o cayendo. baja? Sigue cayendo porque es volado. Claro. Entonces, al levantarse esto, esta de aquí va a continuar deformándose, digamos, algo así. Listo. Ahí cierra. Y esta gráfica, la línea amarilla, sería la línea de influencia de la reacción en A. Ahora, para el caso de la reacción es fácil porque aquí siempre va a ser 1, les he dicho, ¿no? Entonces, este punto debe ser 1. Como es horizontal, este punto es 1. Y esta diagonal, acá yo puedo usar el principio de semejanza de triángulos. ¿Por qué? Porque como les he dicho en estructuras isostáticas, las líneas de influencia siempre son rectas, ¿no? Entonces, al ser las líneas rectas, yo puedo usar el principio de semejanza de triángulos. Si este es 1, ¿okay? Y este es L, entonces este va a ser 1. Solo que con signo cambiado, va a ser -1. Entonces la línea de influencia va a ser de esta forma de amarillo con los valores de 1, 1 y -1.
¿ok? Y así sucesivamente pueden hacer para momento, pueden hacer para los otros elementos que se les ha pedido, ¿no? En el ejercicio, ¿ok? Inge, Sí, si es L, entonces sería L medios, entonces sería menos un medio. claro. Bueno, Ah, ahí ya, tiene que ser proporción, pues, ¿no? Si esto fuera 2L, por ejemplo, 2L. Entonces acá si, si uno es a L, entonces el otro será pues de lo que no sabes, X a 2L. De ahí despejas y vas a descubrir que X es igual a menos 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí puedes practicar semejanza en este caso, ¿no? Por eso es que les decía que cuando ya necesiten, digamos, el método de Müller-Reslauer les ayuda a la forma y para identificar de repente los valores, puede ser necesario que calculen solo un valorcito, en este caso, por ejemplo, solo era suficiente saber el valor de uno. A partir de esto ya empieza a correr, ¿no? Puedo usar semejanza de repente y ya rápidamente puedo determinar los valores en cada punto crítico, ¿no? Esa es la ventaja. Entonces ya no necesitan hacer seccionamiento en todo, sino pueden agarrar uno, dos de repente, y con eso ya determinan los valores que corresponden. ¿Ok? Entonces este método tiene esa ventaja, ¿no? ¿Ok? Entonces, practíquenlo. Primero háganlo el método analítico que hemos hecho en la clase anterior, donde, bueno, se ha hecho sección por sección y todo lo demás. Y ahora con este método hagan lo mismo y, bueno, ya yendo más a la cuestión cualitativa, y obviamente ahí van a ir dándose cuenta de las formas, cómo se van aplicando la liberación de los grados de libertad, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna consulta más, por favor, para pasar al siguiente tema de líneas de influencia? Ingeniero, y en el caso de cuando solo es el apoyo fijo, solo habría giro entonces, ¿no? Perdón, en cuál de ellos? Cuando es un apoyo fijo. Cuando es un apoyo fijo, ahí tienes restringido los desplazamientos y claro, los giros están liberados, ¿no? Es en la estructura real, ¿no? A ver, entonces, ya que no hay más dudas, vamos a continuar esa parte de los PPTs aplica, bueno, acá continuando con nuestro PPT que tenemos. Eh, Inge, sí, por ejemplo, en ese ejercicio, en la cortante D, usted dijo que uno va arriba y otro va abajo. ¿Por qué en esa parte, justo que está en el rótulo, no baja, sino que se va recto? ¿en cuál de ellos? ¿En cuál de ellos? En la cortante D. La cortante D. A ver, vamos a verlo aquí. La cortante de aquí, D. Ajá. a esta de aquí. Es que fíjate, si lo partes esta barra, imagínate que lo partes esta barra en dos. El de este lado se va a mover, ¿cierto? Se mueve. ¿Por qué? Porque está libre de, digamos, esta rótula gira y todo lo demás. ¿Y por qué este lado no pasa nada? Porque fíjate que toda esta barra está
restringido a rotación, o sea, esta barra no va a rotar. Y al estar todo esto totalmente restringido, amarrado, la cortante que produzca aquí no va a generar un desplazamiento relevante, digamos, es como que estuviera en voladizo, ¿no? Y esa deformación es casi nula. Por ese motivo que aquí se le considera como cero, ¿ok? Y esta parte de aquí se va recto porque toda esta barra en sí está restringida a rotación, toda esta barra, ¿no? Por la cuestión de los grados de libertad, como les he indicado, toda esta barra en realidad está restringido a rotación, ¿ok? Y por eso es que cuando esa fuerza que aplica lo sube, ¿no? Tal cual está aquí. Entonces cuando sube, sube todo, porque continúa siendo restringido a rotación. Y esta parte de acá no se mueve porque está restringido todo a rotación y esta parte está restringiendo a traslación. O sea, en esta parte, toda la fuercita que estás aplicando aquí no lo va a deformar para nada, todo este tramo. Por eso es que sale cero. ¿Ok? Entonces, esa es la razón. Esto lo vas a de repente visualizar más, obviamente Müller-Breslau indica ese concepto, y ahí de repente cuando hagas el cálculo analítico también vas a ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué sale aquí uno y por qué hay cero? Entonces, cuando hagas seccionamiento, seguro que ahí van a llegar a esa gráfica, ¿no? ¿Ok? Entonces, continuemos. Los métodos de línea de influencia también se aplica no solo para vigas comunes que conocemos, ¿no? También se aplica para estructuras isostáticas tipo cerchas, ¿no? Tipo reticulados, como la que vemos ahorita, ¿no? Entonces, el principio en realidad es lo mismo, ¿no? Calcular las líneas de influencia, solo que, ¿cuál es la característica de este tipo de estructuras? ¿Quién me dice? ¿Por qué se caracterizan los reticulados? Las fuerzas se distribuyen. Ah, claro, se distribuyen, pero básicamente trabajan a tracción y compresión. Ahí, por ejemplo, no hay momentos, ¿no? O sea, todas las barras o trabajan a tracción o trabajan a compresión. Entonces, cuando nosotros diseñamos un puente, digamos, reticulado, los principales esfuerzos son, en cada barra necesitamos saber cuánto se va a traccionar y cuánto se va a comprimir, ¿no? Aquí, por ejemplo, viéndolo gráficamente a ese reticulado, nosotros, ¿qué podemos decir? Las barras A, B, C y D, toda la parte inferior, ¿a qué esfuerzo trabajarán principalmente? ¿Qué dicen? Cuando se deforma hacia abajo, ¿a qué están trabajando las barras A, B, B, C y C, D? Dicen a compresión, no. Por ejemplo, las barras A, B, B, C y C, D, cuando haya un peso, digamos un carro o cualquier carga, ¿qué va a hacer? Que esto se deforme hacia abajo. Al deformarse prácticamente se está estirando, ¿no? Al estirarse podemos decir que está tensionándose. Entonces están traccionándose esta parte inferior. Y en la parte superior sucede lo contrario, ¿no? Al estar tensionándose acá abajo, en la parte de arriba se está comprimiendo, ¿no? Entonces, la característica de las barras GF y FE sería que están trabajando a compresión.
Eso es lo que podemos deducir rápidamente de lo que vemos, ¿no? Y esa es la característica en realidad de los reticulados, ¿ok? Pero ¿qué pasa con las vigas diagonales? Por ejemplo, las vigas diagonal AG, GB, BF, todas las diagonales. ¿Cómo es su comportamiento? Ahí, pues, dependiendo de la posición. Hay algún momento que esas barras pueden estar comprimiendo o en algún momento esas barras pueden estar traccionándose. Depende de la posición de la carga, ¿ok? Entonces, las líneas de influencia finalmente nos van a indicar el comportamiento de cada barra en términos de tracción y en términos de compresión. ¿Ok? Entonces, ¿qué métodos existen para resolver unas estructuras reticuladas? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué métodos? Hay uno por nodos, creo. De nodos. Claro, uno es por nodos y el otro, ¿qué método es? ¿De nodos? Uno es por nudos y el otro es por seccionamiento, ¿se acuerdan, no? Ok, entonces, dependiendo, ¿no? Muchas veces se recomienda usar el método de seccionamiento porque te permite determinar las fuerzas de una barra en específica, ¿ok? Cosa que en el caso de nudos, pues no tienes que ir nudo por nudo, ¿no? Por ejemplo, en este caso quiero resolver, entonces, nudo A, nudo B, nudo C, nudo D, tengo que estar practicando o calculando sumatoria de fuerzas verticales y horizontales y determinando tramo por tramo, ¿no? Es más engorroso, digamos, el método de los nudos. El método más eficiente en términos de cálculos de barras específicas es el método de seccionamiento, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo se trabaja en este tipo de estructuras? Básicamente, el principio de cálculo es el mismo, ¿ok? La diferencia es que aquí la carga unitaria va a ir de repente caminando nudo por nudo. Primero, digamos, va a estar en una posición, la carga unitaria va a estar aquí, 1. En un instante va a estar la carga unitaria por aquí y así sucesivamente. Va a ir saltando nudo por nudo, ¿no? Simulando que, digamos, el carro se paró aquí, se para aquí, se para aquí, se para ahí. Mientras va caminando, nosotros vamos a ver cómo es la fuerza, por ejemplo, en GF, o cómo es la fuerza en FC, que es lo que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, mientras el carro o la carga unitaria esté parada en este punto, ¿cuánto es la fuerza en GF? Ahí tenemos que investigar. Cuando la fuerza unitaria está parado en B, ¿cuánto es la fuerza en GF? Eso necesitamos saber. Y así, vamos tabulando, ¿no? Es como que nosotros quisiéramos anotar cómo se comporta la barra para cada posición de la carga unitaria. ¿Ok? Entonces, a ver, hagamos ese ejercicio. Pues vamos a nuestra pizarra antes. Okay. Y en la pizarra lo vamos a trabajar. A ver, entonces, vamos a quedar aquí. Entonces vamos a hacer un ejemplo 5. Ejemplo 5 creo que voy a ver. Entonces aquí tengo el siguiente enunciado. Graficar las líneas de influencia para la barra GF y para la barra FC. Okay. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, tengo mi viga, digo mi puente reticulado, y me dicen que mi punto de interés, en este caso ya no es un punto, sino es una barra. Okay, entonces mi barra de interés sería toda esta barra, el GF primerito. Entonces necesito saber la fuerza que está actuando aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? A ver, ¿qué es lo que hacíamos para resolver esto? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer?
Entonces, primero yo tendría que identificar más o menos, en esta barra va a haber, lo secciono, ¿no? Va a haber una fuerza aquí, una fuerza de este lado, ¿no? Va a haber una fuerza aquí y va a haber una fuerza aquí. Y esa fuerza se llama la fuerza GF. Ok, entonces necesito saber qué pasa con esta fuerza GF. Ok. Pero, ¿para qué cargas? Entonces, para una carga unitaria. Entonces, yo lo puedo poner una carga unitaria aquí. Esta carga unitaria va a depender, bueno, yo lo voy a colocar una distancia X. Ok. X. Ok, entonces, digamos, esta carga unitaria cuando X sea 0 va a estar en el nodo A. Cuando X sea 20 va a estar en el nodo B. Cuando el X sea 40 va a estar en el nodo C. Y cuando X sea 60 va a estar en el nodo D. ¿Ok? A ver, considerando esa situación, ¿cómo determinaríamos la fuerza en GF para esa condición tal cual está aquí? Con esta carga unitaria y saber cuánto es la fuerza en GF. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? A ver, ¿qué sugieren? ¿Qué método usaríamos rápidamente ahí? Seccionamiento, nudos, ¿qué dicen? ¿Cuál sería más rápido? ¿Mm? Seccionamiento sería lo más práctico, ¿no? Seccionamiento. Entonces, ¿eso qué significa? Yo podría seccionar y siempre cuando yo secciona tengo que buscar eh, que una de las incógnitas yo pueda calcularlas y las otras incógnitas se puedan anular. Y eso se hace cuando buscamos, digamos, un nudo donde convergen fuerzas, ¿no? En este caso, yo podría hacer este seccionamiento, a ver, este de aquí, voy a continuar este seccionamiento, y aquí yo puedo identificar fuerzas en esta barra, una fuerza aquí, otra fuerza aquí, y otra fuerza aquí, ¿no? Entonces, esta fuerza yo lo podría llamar la fuerza BF, y esta de aquí la podría llamar la fuerza BC, ¿ok? Entonces, ya tengo mi sistema de fuerzas, fíjense, ¿no? Tengo la fuerza GF, que necesito saber, pero también tengo la fuerza BF y tengo la fuerza BC, ¿ok? Pero tengo aquí una ventaja, ¿no? Que las fuerzas BF y BC son fuerzas que si uno los proyecta, coinciden en este punto. ¿Eso qué quiere decir? Que estas fuerzas respecto a este punto se anulan, digamos, cuando apliquemos sumatoria de momentos, porque el método de seccionamiento se caracteriza por aplicar sumatorias de momentos, ¿no? Y a partir de esa sumatoria de momentos nosotros podemos conocer la fuerza que nos interesa, ¿ok? Entonces, ¿qué otro dato más estaría faltando? A ver, para aplicar seccionamiento. Recuérdense, ¿qué dato más estaría faltando? ¿Qué fuerza más estaría faltando? A ver, ¿qué dicen? La reacción, ¿no? Claro, las reacciones. Ahora, para el método de seccionamiento también es lo mismo, ¿no?
yo puedo adoptar un lado de escoger, yo podría analizar todo este lado, ¿ok? O podría analizar el lado derecho o el izquierdo, ¿no? Ok, entonces, pero siempre y cuando, si voy a analizar el lado de izquierdo, necesito también conocer las reacciones. Entonces aquí necesito saber cuánto es la reacción en A. Ok, entonces aquí también hay una fuerza que le voy a llamar reacción en A. Fíjense que esta reacción en A también depende de la posición de uno, ¿no? Mientras más alejado esté la reacción, esta carga será pues menor, ¿no? Entonces también voy a tener que resolver, para las reacciones tengo que trabajar con la estructura global, ojo, y para el seccionamiento específico ya voy a trabajar solo con el lado que estoy escogiendo. Yo podría escoger, como les digo, es este lado, o si quisiera podría trabajar con el lado derecho. Pero si yo trabajo con el lado derecho, tendría que saber la reacción en D, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos lados podría escoger como eh, forma de calcular, ¿no? ¿Ok? Entonces, fíjense, si yo escojo esta parte de amarillo, primero tengo que saber calcular las reacciones en función de la carga unitaria, ¿no? Entonces, el primer paso es paso 1, calcular las reacciones. ¿Ok? ¿Cómo calculamos la reacción en A? ¿Cómo podemos calcular la reacción en A? Para esa carga unitaria. Haciendo sumatoria de momentos respecto a quién? A D, ¿no? Entonces, sumatoria de momentos respecto a D es igual a 0. Entonces, si estoy de ese lado, esto va a ser positivo. Ok, entonces sería reacción A por 60. Ok, menos 1. Vamos a colocarlo. Su brazo, ¿cuál sería? 60 menos X, ¿no? Siendo que el X puede cambiar, ¿no? Por eso estoy asumiendo. Y eso sería igual a 0. Y de ahí yo despejo que la reacción en A va a ser 60 menos X sobre 60. Simplificando sería 1 menos X sobre 60. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa que cuando X sea 0, la reacción en A va a ser 1. Y cuando X sea 60, que va a estar al otro lado, la reacción en A va a ser 0. Es más, yo podría graficar la línea de influencia de la reacción en A con ese gráfico, ¿no? Digo, con esa recta, 1 menos X sobre 60, yo podría graficar la línea de influencia de la reacción en A. Pero bueno, en este caso no me piden graficar, así que entonces lo dejo simplemente como un cálculo, ¿no? ¿Ok? Listo. Segundo paso, tengo la reacción en función de X. Conozco cómo se comporta esto a medida que va cambiando X. Y es simplemente cambiar. Segundo paso es calcular la fuerza, en este caso GF por seccionamiento. ¿Ok? Entonces ahí ya aplicamos el seccionamiento que está en amarillo, ¿no? Todo ese lado. Y ahí
¿cómo calculamos la fuerza GF? Haciendo sumatoria respecto a qué punto sería. Porque ahí tengo tres variables, fíjense. Tengo la variable fuerza GF, tengo la variable BF y tengo BC. RA, digamos que conozco, ¿no? Pero las otras tres son variables, no conozco ninguna de las tres fuerzas. Entonces, cuando trabajamos con líneas, digo, con seccionamiento, la idea es anular las incógnitas, ¿no? Entonces, ¿cómo anularíamos de estas tres incógnitas? Entonces, aplicando, por ejemplo, la sumatoria de momentos respecto a qué punto. ¿Con qué punto podríamos anular? Con el punto B, ¿no? Sumatoria de momentos respecto al punto B sería 0. ¿Y por qué B? Porque estas fuerzas que ustedes ven aquí coinciden, su eje de acción coincide con el nudo. Por tanto, este de aquí, cuando hagamos sumatoria de momentos, va a salir 0, 0. Entonces, estas dos prácticamente se anulan, la BF y la BC. Y las únicas que quedarían sería la reacción en A, el 1, y la fuerza GF. ¿Ok? Entonces, trabajaríamos solo con esas variables. Entonces, usando esa lógica, yo diría sumatoria de momentos respecto a B para esta sección en amarillo, entonces ahí estaría trabajando con esta fuerza, estoy trabajando con esta fuerza y estoy trabajando con esta fuerza de aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí aplico la sumatoria de momentos, digo, la reacción en A por su brazo, ¿cuánto sería su brazo si fuera respecto a B? Por 20. ¿Ok? La misma lógica, ¿no? El sentido positivo de ese lado. De ahí, ¿qué más? ¿Qué fuerza tengo? Menos la carga unitaria, 1, ¿ok? Multiplicado por 20, el brazo sería 20 menos X, ¿ok? 20, lo voy a poner entre corchetes esta parte y ahorita les voy a explicar por qué. 20 menos X. 20 menos X, ¿no? ¿Y qué fuerza más tenemos? Tenemos la fuerza GF. Como esta flecha de aquí está en este sentido, también sería positivo. Más fuerza GF multiplicado. ¿Cuánto sería su brazo? ¿Qué me dice? ¿Cuánto es su brazo? Respecto al nudo B, ¿cuánto sería su brazo? 10. ¿Mm? ¿No es ¿Cuánto 10 es? veces 3? Generalmente el brazo tiene que ser perpendicular, ¿no? En este caso, por ejemplo, para esta fuerza, ¿cuál sería su perpendicular? Sería esta altura. 10 raíz de 3, ¿no? Haciendo cuadrado. Entonces, a ver, si son triángulos de 60 grados, calculen esta altura, a ver cuánto le sale. Si los lados tiene 60, 10 raíz de 3, ¿no es seguro? perdón, ¿No es 10 raíz de 3? El triángulo de 60 que es claro, ahí, bueno, ahí van a convertir pues un triángulo, ¿no? Un 3, triángulo donde tengan 10 y bueno, aplican tangente, lo que fuere. A ver, díganme cuánto les sale, a ver, calculen por favor. Y ahí ya díganme en decimales, ¿no? Obviando ya, multiplicando su raíz y todo. ¿Cuánto les sale? Porque si quisieran calcular sería decir h sobre 10 es igual a tangente de 60, ¿no?
Entonces H sería 10 tangente de 60. ¿Cuánto es eso? Diecisiete punto treinta y dos. 7.32. Sí, sí. 17 punto. 32. Ya, ok. Listo, entonces, esta parte de aquí sería la fuerza GF multiplicado por la altura. En este caso sería por 17.32. Y eso es igual a 0. Entonces, fíjense que aquí la reacción en A, en cierta manera lo conozco, ¿no? Porque va a depender, bueno, acá de la posición. La carga unitaria también, ¿ok? Y la fuerza que tengo que despejar sería esta de aquí, ¿no? El FG. Entonces, yo tendría la fuerza GF, ¿a qué sería igual? Sería igual a la menos reacción de A por 20, ¿ok? Estoy pasando todo al otro lado, más 1, eso voy a dejar con corchetes, ¿ok? Y todo esto dividido entre 17.32. ¿Ok? Entonces lo que tengo que hacer aquí es empezar a tabular. ¿Qué pasa cuando X es 0? ¿Qué pasa cuando X es 20? ¿Qué pasa cuando X es, bueno, lo que corresponda, ¿no? Y eso sería para identificar la fuerza GF. ¿Ok? A ver, lo primero, para la reacción en A, vamos a hacer la tabulación. Primero conozcamos la reacción en A. Entonces, construimos nuestra tablita, nuestra tabla tabulada para la reacción en A. Ok. Entonces, aquí yo tengo X y tengo la reacción en A. A ver, cuando X vale 0, ¿cuánto vale la reacción en A? 1. ¿Ok? Cuando X vale 20, ¿cuánto vale la reacción en A? 0.66. Ya, 0.66. Cuando X vale 40, 0.33. 0.3. 0.33. Ya. Y cuando X vale 60, valdría 0. 0. Ok, listo. O sea, ya tenemos la tabulación de la reacción en A. Ok. Ahora, bajo esa misma lógica, tabulemos la fuerza GF. Ok. Recordándose, acá sí tenemos que tener cuidado, que en esta zona de la corchete, la zona del corchete, ¿qué significa? Significa que cuando la carga unitaria sale de la zona de que hemos escogido, la sección que hemos escogido para analizar, ya no participa. O sea, ¿eso qué quiere decir? Cuando X sea, por ejemplo, 40 o 60, esto de aquí automáticamente se va a volver 0. ¿Ok? O sea, ya no lo considero. ¿Por qué? Porque la carga unitaria está fuera de mi sección. Esta de acá aplica cuando X vale hasta 20, ¿no? ¿Ok? De ahí en adelante, el 1 prácticamente está fuera de mi sección, por tanto el valor de 1 acá ya no es 1, sino prácticamente 0, porque ya no existe. Entonces, por eso es que lo puse como corchete. Entonces, a ver, tabulemos aquí. Para esta función, ¿ok? A ver, reemplacen el valor de que corresponda y calculen. A ver, entonces ahí colocamos otra tablita.
Bueno, acá mismo podemos complementar en realidad, para facilitar aquí mismo. Y ahí podemos ir analizando qué pasa cuando es en X. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la fuerza GF. Ok, ¿qué pasa cuando X es 0? Entonces acá la reacción vale 1, ok. Este de acá vale 1 por 20 menos 0. Ok, acá funciona todavía. ¿Cuánto le sale? A ver, calculen. Cuando X es 0. Sale 0. Ok. Para el primer caso sale 0. Para el segundo caso, cuando X vale 20, la reacción en A vale 0,66. Aquí todavía funciona porque 20 menos X, bueno, está todavía dentro de la sección, digamos, la sección amarilla. Entonces acá sería 20 menos 20. Bueno, todo esto igual se va a hacer 0, ¿no? ¿Cuánto le sale ahí? Cuando X vale 20. Menos 0,77. Ok. Menos 0. Vamos a ver. Menos 0,77. Ok, correcto. ¿Qué pasa cuando X vale 40? Ahí, cuando X vale 40, la reacción en A vale 0,33. Y este corchete, ya cuando X es 40, prácticamente el 1 está aquí afuera, aquí atrás, fuera de mi sección de análisis. Entonces, toda esta parte de aquí se anula, es 0. ¿Ok? Entonces, haciendo esa consideración, ¿cuánto le sale? Sale menos 1,54. ¿Están seguros? 0.38. No, no debería salir así. Menos 0.38. Ingeniero, se elimina el 1, está fuera del corchete. Claro, claro, por eso les digo, para este caso, cuando X es 40, este se vuelve 0, ya no hay carga unitaria. Sale menos 0.38. Ok, exacto, menos 0,385. ¿Y qué pasa cuando, cuando X vale 60? 0. Ok, 0. Listo, así es. Y con esta gráfica, en realidad, nosotros podemos construir, fíjense, podemos graficar la línea de influencia primero de la reacción en A, inclusive. Ok. La reacción en A, línea de influencia, tengo 20, 40, 60. Esto es X. Entonces, para la reacción en A me dice que aquí vale 1, positivo, y cae hasta aquí en 20, 40, 60. Prácticamente se hace una línea de este tipo. Todo positivo. Ok, este vale 1. Aquí vale 0,66. Aquí vale 0,33. Y aquí vale 0. Esa es para la línea de influencia de la reacción en A. A su vez, podemos ver que también calculamos la línea de influencia de la fuerza. Ok, entonces acá tenemos la línea de influencia de la fuerza Gf. Entonces ahí tenemos igual 20, 40, 60.
Entonces ahí verificamos, por ejemplo, que aquí nos dice vale 0, cuando es x0, cuando x vale 20 es menos 0,77. Entonces fíjense aquí, menos aquí abajo, 0,77, me dice acá 40, 0,38, y acá dice 0. Entonces, tabulando esto de aquí, graficando, prácticamente sería algo así. ¿Ok? Entonces aquí sería menos 0,77 menos 0,385. Este aquí tiene un comportamiento negativo. Entonces, fíjense, ¿no? La línea de influencia de la fuerza GF todo el tiempo va a estar trabajando a compresión. Para cualquier posición del carro, siempre va a estar en compresión. ¿Ok? Entonces yo les pregunto, ¿en qué punto se producirá la máxima compresión? Cuando el carro esté parado, ¿en qué punto se producirá la máxima compresión? Interpretando esa línea de influencia. El inicio. No, cuando el carro está parado al borde, en esa fuerza, en esa barra no hay fuerza, es 0. Eso A los 20, a los 20 metros, claro. A los 20, cuando el carro esté parado a los 20 metros, o sea, aquí, se producirá la máxima fuerza de compresión, ¿no? Fíjense. Pero y cuando esté, digamos, a 40, ya, claro, va a haber compresión, pero va a haber un poco menos. Y cuando el carro esté ya saliendo, esa barra de ahí prácticamente va a ser 0, ¿no? Ok, entonces, ese en realidad la línea de influencia nos está contando cómo es que se va comportando esa barra a medida que el carro va caminando. ¿Ok? A ver, hagan la segunda parte, para la barra FC, ¿cómo harían para la barra FC? A ver, Ingeniero, una consulta. sí. ¿Y esa carga unitaria lo puedo poner donde más convenga o puede ser en cualquier punto? Porque si lo tomo, por ejemplo, hasta el tramo BC, entonces ahí sí ya la segunda iteración que se hace, ¿no? Al RA sí va a tener valor. Ujú. En realidad, a ver, la carga unitaria normalmente, como es en este caso, la idea es que lo hagamos caminar en todos los nudos, ¿no? Al nudo A, nudo B, nudo C, nudo D. Ahora, para hacer el método de seccionamientos, siempre escogemos uno de los lados, ¿no? Entonces, si estamos analizando en esta parte y nosotros, digamos, vamos a analizar cuando la carga unitaria está en A, ¿qué pasa, no? Hacemos el cálculo. Cuando la carga unitaria está en B, hacemos el cálculo. Pero cuando la carga unitaria ya esté en C, en nuestra zona de cálculo es todo lo que está amarillo, entonces ya no entraría el 1 como parte del cálculo, es como que el 1 fuera 0, o sea, como que no participara, ¿no? Como que esta carga está aquí afuera, pero no está en mi zona de análisis. Y cuando esté en D igual, no está en mi zona de análisis, por tanto, no existiría carga unitaria. ¿Ok? Entonces, no es que sea conveniente, en realidad la carga unitaria va a recorrer por todos los tramos, en el 1, digo, en el A, en el B, en el C y en el D. Solo que dependiendo la sección que yo he escogido, voy a decir si participa o no participa. En este caso, para la sección amarillo que he escogido, es la sección del lado izquierdo, el 1 participaría en el A y en el B. Cuando esté en el C y en el D ya no participa. ¿Ok? Ahora, si yo estuviera del otro lado, del lado derecho, ahí sería diferente, ¿no? Probablemente cuando la carga unitaria esté en A y en B, no va a participar, pero sí participaría cuando ya la carga llegue a C y D, porque estaríamos analizando el otro lado, ¿no? Y ahí, si analizamos el otro lado, la carga unitaria también
va a estar interactuando con la reacción en D y con estas fuerzas que están al otro lado, ¿no? Entonces, va a depender de qué lado hemos seleccionado, pero la carga unitaria siempre va a ir desde un inicio hasta un final, ¿no? Solo que ahí participa o no participa, eso va a depender. Ahora, donde siempre va a estar actuando es la reacción. La reacción siempre trabaja de manera global, independientemente si está en A, B, C o D, porque fíjense acá, ¿no? Por ejemplo, cuando la carga unitaria esté en C, sigue absorbiendo la reacción aquí, ¿no? Cuando la carga unitaria esté en D, ahí sí, pues no, ahí recién se vuelve cero, porque ya prácticamente el D es el que absorbe todo. Pero cuando esté en C, la reacción sí absorbe parte de la carga unitaria. ¿Okay? Entonces el 1 de todas maneras tiene que caminar a lo largo de todo el puente, independientemente si escogemos el lado izquierdo o derecho. Ahora lo que tenemos que saber identificar es participa o no participa, ¿no? Eso es lo que tiene que estar, digamos, bien claro. A ver, traten de resolver el ejercicio, digo, la parte B, la fuerza en RF, la fuerza en la barra FC. A ver cómo les va. Escriban en sus cuadernos, compartan información, fotografías, los leo. Ingeniero, ¿lo compartimos? No, si lo han resuelto en su cuaderno, lo pueden hacer por vía WhatsApp, si desean, lo pueden hacer. ¿Cómo resolverían esa fuerza BC, no, FC, ¿no? La fuerza en la barra FC.
¿Cómo resolverían ese problema? ¿Dónde harían el seccionamiento? En la parte de donde va el FE y cortando el FC, cortando el BC. En este caso, nuestra barra de interés es la barra FC. Entonces, yo voy a tener una fuerza interna aquí, una fuerza aquí. Entonces, esa barra yo le llamo la fuerza FC. Entonces, yo podría, obviamente, este seccionamiento puede ir desde aquí hasta aquí, ¿no? Y voy a intersectar esta parte de aquí. Y voy a intersectar aquí y aquí. Aquí tengo la fuerza FE. Aquí tengo la fuerza BC. ¿Ok? A ver, tienen tres variables. Intenten anular o ver la manera de cómo obtendrían la manera de obtener la fuerza FC. ¿Cómo harían? ¿Qué procedimiento usarían? Pueden usar este lado izquierdo, o digo izquierdo o derecho, depende de lo que quieran, ¿no? Igual, la carga unitaria puede estar en cualquier punto, puede ser a una distancia X. Entonces aquí. X. Vale, 1. ¿Ok? Y aquí de todas maneras siempre necesitamos conocer las reacciones. La reacción en A o la reacción en D. ¿Ok? A ver, ¿qué, qué procedimiento? Unos compañeros ya me envió, creo que está correcto. ¿Alguien más? A ver, tracen los que su línea de influencia, ¿cómo iría? ¿Qué tendrían que hacer? Vamos a escoger este lado, ¿ok? Fíjense que la reacción continúa esta tabulación porque la reacción trabaja de manera global, ¿no?
Entonces la reacción A va a depender de X y ahí vamos a determinar conforme está indicado aquí. Sin embargo, para determinar la fuerza Fc, si nosotros aplicáramos sumatoria de momentos, no habría un punto fácil de identificar y anular, ¿no? Si, por ejemplo, quisiera momentar respecto a F, no podría porque anularía el Fe y el Fc. Y sí me permitiría calcular el BC, por ejemplo, porque ahí sí, ¿no? Tengo un brazo. Por tanto, no me conviene momentar con respecto a F. Ahora, si momento con respecto a B, anulo solo una fuerza, la fuerza Fc, porque esa sería la única que va. Y tendría dos variables, la Fe y la Fc. Tampoco. Entonces, como no hay forma de anular por sumatoria de momentos, o la otra es buscar por sumatoria de fuerzas verticales y fuerzas horizontales. ¿Ok? Entonces, en todo el sistema o el seccionamiento que he hecho, yo tengo que buscar un equilibrio para ver si puedo lograr identificar la fuerza que me interesa, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podría aplicar la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, yo podría, la fuerza BC, por ejemplo, no participaría porque no tiene una componente vertical, simplemente es horizontal. Ahí está anulado. La fuerza FE también es una fuerza horizontal que tampoco participa en la fuerza vertical, por lo tanto, no participa en la sumatoria de fuerzas verticales. Entonces aquí lo único que me quedaría sería la fuerza FC, pero esta fuerza FC tendría que descomponer, porque tendría una fuerza en este sentido, mejor dicho aquí, esta fuercita inclinada tendría que descomponer en una fuerza vertical y una fuerza horizontal. ¿Ok? Entonces, al ser una fuerza vertical y estoy practicando el equilibrio en la fuerza en la línea vertical, entonces tendría lo siguiente, tendría la reacción en A, ¿ok? Menos la carga unitaria, ojo que el 1, lo voy a poner en corchetes porque dependiendo de la sección, si está o no, va a participar o no, o de repente va a ser 0. Eso va a depender en qué punto esté, ¿ok? Entonces sería la reacción en A menos 1 y esta fuerza que hemos identificado sería menos la fuerza Fc, pero es una fuerza descompuesta, entonces sería coseno de este ángulo, bueno, para todos es 60-60, entonces sería coseno de 30 o seno de 60, ¿no? Como ustedes lo ven. Entonces puede ser coseno de 30 o seno de 60, ¿ok? Y eso sería igual a 0. Y bueno, con esta ecuación yo puedo despejar que la fuerza Fc es igual, ahí pasa al otro signo, reacción en A, más 1 dividido, ¿ok? Sobre, bueno, aquí creo que no era necesario porque esto era negativo, entonces esto va a ser positivo. Mejor el que le vamos a pasar es la reacción. Vamos a corregir esto. Vamos a menos, para ya no cambiar, y coseno de 30. Y listo, empezar a reemplazar, ¿ok? Y ahí pueden llenar inclusive la misma tablita que está aquí, ¿no? ¿Ok? Y usan las mismas fuerzas de la reacción. Acá tengo la fuerza FC. A ver, tabulen. Lo único que hay que tener cuidado es que esta carga 1 va, en algún momento puede ser 0 cuando esté fuera de mi sección de análisis, ¿no? ¿Ok? A ver, calculen.
La primera sale 0. Ya. Aquí sería 0. La segunda, cuando X vale 20, fíjense, la reacción A vale 0,66. El 1, ¿participa o no participa? Sí Sí. participa. Ok, entonces ahí calculen el valor. Sale menos 0,385. Ya, ok, es correcto. Menos 0,385. Ok, a ver, y cuando la carga unitaria está en C, cuando la carga unitaria está en C, a ver, la reacción en A, ¿cuánto vale? Vale 0,33. El 1, ojo aquí, como está fuera de nuestra sección de análisis, no participa, por tanto es 0, y sería dividida entre coseno de 30. ¿Cuánto le sale ahí? 0,385. Ok. 0,385. Positivo. ¿Ok? Finalmente, en X igual a 60, cuando la carga unitaria esté al otro lado, la reacción en A vale 0. ¿Ok? El 1 tampoco participa, por tanto, 0 menos 0, 0. Va a dar 0 aquí, ¿no? ¿Ok? Listo. Con eso se puede construir la línea de influencia. Obviamente ustedes cuando hagan esta tablita acá, bueno, lo estoy colgando en directo, pero que ahí siempre ustedes tienen que, para no confundirlo, hacerlo paso por paso, ¿no? Reacción tanto y ir mostrando los procedimientos. Y una vez colocado eso, tenemos nuestra gráfica relacionada a línea de influencia. Línea de influencia, en este caso por la fuerza Fc. Entonces ahí tenemos puntos notables a 20, a 40 y a 60. Entonces acá nosotros tenemos que ver que los puntos críticos son, por ejemplo, cuando X es 0, es 0. Cuando X vale 20 es menos 0,38. Y cuando la carga unitaria esté en 40 va a ser positivo 0,38. Y cuando la carga unitaria esté en 60 va a ser 0. Entonces, si nosotros unimos esto, va a ser algo así. Esa es la línea de influencia. Acá tenemos un comportamiento que está en compresión, negativo, y lo que es positivo está en tracción. A ver, ¿qué pueden interpretar de esa línea de influencia? ¿Qué cosas podemos decir? Tiene momentos mínimos y momentos máximos positivos. Que tiene dos puntos de estudio. Ya. O sea, tiene, bueno, eso significa que esa barra, o sea, la barra esta diagonal, esta barrita que está aquí, es una barra que trabaja a tracción y a compresión. Cuando la carga unitaria está del centro hacia la izquierda, esta barrita trabaja a compresión. Y cuando la carga unitaria está del centro a la derecha, esta barrita empieza a traccionarse. Eso es lo que significa.
Pero ¿qué pasa cuando la carga está en el centro? Se nulifica. Esa barra no trabaja. Curioso, ¿no? O sea, cuando la carga está justo en el centro del puente, esa barra prácticamente no tiene fuerza, nada, cero. ¿Ok? Entonces, eh, eso es lo que nos permite conocer la línea de influencia, ¿no? Que esa barra va a trabajar en algún momento a compresión y algún otro momento a tracción, dependiendo dónde esté el carro pasando. ¿Ok? Listo. Con esto, bueno, ya tienen idea de cómo se resuelve estructuras reticuladas. Ahí tienen otra tarea en el PPT, ¿ok? Donde ustedes, a modo de ejercicio, lo van a desarrollar en su cuaderno también, ¿no? Esta es una estructura reticulada, ¿ok? Donde el carro pasa acá arriba, entre U1, U2, U3, 4, U5 hasta el U7, ¿no? Todo ese trayecto. Acá se le está pidiendo líneas de influencia de U2, U3, o sea, esta barra de aquí, U2, L1, esta barra vertical, y así sucesivamente, ¿no? Aquí les estamos proporcionando las gráficas que deberían obtener. Y bueno, la idea es que ustedes practiquen y lleguen a estos resultados, ¿no? Y van a ver ahí, eh, practicando mejor, mayor habilidad también para desarrollar, ¿ok? Entonces, este trabajito es para su cuaderno, para que lo practique, ¿ok? Listo, señores. ¿Alguna consulta respecto a esto? Inge, ¿y el método de Müller también aplica para armaduras? No, para armaduras no aplica. El método de Müller aplica específicamente para vigas y isostáticas. Tampoco para vigas hiperestáticas, solo para vigas isostáticas. Ok, entonces, para el próximo domingo vamos a ya finiquitar esa parte de líneas de influencia y sus aplicaciones ya, ¿no? Una vez que tenemos estas líneas de influencia, ¿cómo obtenemos las fuerzas? Que me interesa, porque ahorita no hemos obtenido fuerzas ni momentos, simplemente hemos obtenido gráficas, como ven, son gráficos. Pero a partir de esta información, lo que nosotros debemos determinar es, para un determinado vehículo, por ejemplo, una carga de un vehículo de 3 ejes, 6 ejes, 8 ejes o lo que fuera, determinar la máxima solicitación. Entonces ahí vamos a hacer ejercicios de cómo se determinan esos valores, ¿no? Esos valores. Y con eso pues ya estaríamos listos para el examen que les he indicado. ¿Ok? Así que prepárense, vayan practicando bastante, tienen material ahí, obviamente tienen cosas que pueden buscar en internet, hay bibliografía por doquier, ¿no? En lo que es líneas de influencia. ¿Ok? El domingo, bueno, les mostraré alguna introducción a líneas de estructuras hiperestáticas de manera introductoria, pero sin desarrollar mucho más porque es bastante más tedioso, ¿no? Hay métodos más complejos para resolver y bueno, la idea es no complicarles la vida. Así que la idea es que ustedes dominen bien esto y con eso creo que fácilmente lo pueden
resolver. Las líneas de influencia de estructuras hiperestáticas requieren usar métodos de integración, derivar, etcétera. Entonces es un poco más complejo. Pero su aplicación sí es la misma, ¿no? Una vez trazadas las líneas de influencia, uno puede determinar fuerzas máximas y mínimas. Entonces, eso les voy a explicar de manera, digamos, descriptiva. Y por ahí, aquí en cierta manera se podría aplicar el método de Müller-Breslau también, intuitivamente, ¿no? Solo que aquí ya trabajamos con curvas, líneas de influencia que ya no son rectas, sino son curvas. Pero en cierta manera, Müller-Breslau nos puede ayudar a intuir también las líneas de influencia, ¿ok? Y aquí, bueno, el programita que les he pasado, el F-Tool, también nos permite calcular líneas de influencia de estructuras isostáticas y también hiperestáticas, ¿no? Y por ahí, bueno, les mostramos algún procedimiento el domingo, ¿ok? Listo, señores. Entonces, dejamos la clase por ahí. Inge, una última consulta. Sí, Es sobre la línea de influencia del trabajo individual. perdón, ¿cómo Del así? primer trabajo, creo que hay que hacer una línea de influencia con nuestro código. Podrían resolver, digamos, a modo de práctica también, o sea, primero es definir el puente, ¿no? La geometría, definir el ancho de vía, lo que ya les he explicado en la primera clase, las primeras clases. Después, ya con la luz ustedes definida y de repente la sección transversal definida, ustedes ya van a tener la tipología de puente y a esa tipología de puente ustedes ya podían aplicarle, por ejemplo, líneas de influencia, ¿no? O sea, es algo simple, digamos, determinar la máxima posición del momento. Ahí podrían colocarlo como parte de su avance. Y cortante, principalmente nosotros diseñamos pues a flexión, por tanto necesitamos momento, y a cortante. Y las cortantes están relacionadas a las fuerzas en las reacciones. Y con eso yo creo que su primer trabajo ya estaría desarrollado, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ese lado pueden ir avanzando. Y esa entrega de trabajo, ojo, es el día del examen, ¿ah? Antes del examen ustedes me entregan su trabajo. Por eso es que ya les he programado la fecha. En realidad la fecha del examen debía ser antes, ¿no? Pero bueno, nos hemos retrasado un poco por eso de las elecciones y todo lo demás, y ya pues, si no hubiese sido las elecciones, de repente ese domingo ya íbamos a dar el examen, pero para darles más tiempo, para que practiquen también, entonces este domingo todavía no. Al siguiente sí, de todas maneras tenemos que evaluarlos. Listo, quedamos por aquí entonces, muchachos, hasta el domingo. Solo Fidel. Ok, hasta la próxima. Hasta luego, hasta luego. Buenas noches. Vamos, ingeniero.